presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy, para compartir con ustedes el tema Ionios no es el infinito. Ionios, la palabra que desentraña el futuro. Dos cosas me llamaron la atención recientemente como prueba de que la Biblia no es débil contra los vientos de confusión teológica que soplan con tanta violencia. En primer lugar, un artículo en la revista Hermanos Vida, en la que solo uno de los 10 escritores que se enfrentan a la cuestión de la homosexualidad sintió la posibilidad real de incluir en su evaluación del problema el hecho de que la Biblia condena la homosexualidad como un pecado suficientemente grave como para mantener a alguien fuera del reino, o sea, la salvación. 1 Corintios 6, del 9 al 11. En segundo lugar, un artículo presenta las estadísticas para mostrar que en el campo de los nacidos de nuevo, los renacidos en Estados Unidos, ese campo no se comporta mejor en términos de divorcio y otros problemas que el grupo que afirma ser sin la experiencia del renacimiento. Si los creyentes realmente entendieran lo que está en juego en el ser cristiano, en ser cristiano de verdad, estoy seguro de que encontrarían los recursos para ser radicalmente diferentes del mundo. El problema es, creo yo, que muchos no comprenden la naturaleza impresionante de su destino como corregentes con Cristo en la venida del reino de Dios. No se puede emocionar, ellos no se pueden emocionar ante el desafío de Pablo, que debemos comportarnos de una manera digna de la invitación asombrosa que se nos ha dado para el reino de Dios. 1 Tesalonicenses 2:12. Hasta que el reino es enfocado en la visión espiritual de las personas, la situación es probable que se mantenga sin cambios. En este breve estudio sugiero que la traducción obscura de una palabra griega clave mantiene a los lectores de la Biblia en la oscuridad acerca de su futuro y el futuro del mundo. En 1855, Charles Kingsley, clérigo y autor de obras como Los Niños del Agua y Hereward la Estela, ayudó a disipar la oscuridad con la que el platonismo y su filosofía habían envuelto la verdad de las Escrituras en relación con el futuro. Él declaró, y cito, la palabra aión, edad o era, no se usa nunca, dijo él, en la Escritura o en cualquier otro lugar, en el sentido de infinitud, o sea, la vulgarmente llamada eternidad. Siempre aión quiso decir, tanto en la Escritura y fuera de ella, un periodo de tiempo. Aionios, o ionios, el adjetivo de aión, significa por lo tanto, y debe significar, algo que pertenece a una época o de la época. Ionios Colasis, que aparece como castigo eterno en nuestras versiones. En Mateo 46, el versículo 46 del capítulo 25, o sea, Mateo 25:46, compare con 2 Tesalonicenses 1:9. Ese es el castigo asignado a esa época futura. Es falso, sostuvo Kingsley, traducir esta frase como castigo eterno en la introducción en el Nuevo Testamento del concepto encontrado en realidad en el Corán. Es una introducción foránea. Alguien trajo ese concepto que se encuentra más bien en el Corán antes que en las Escrituras.
Ese concepto que está en el Corán es que Dios va a torturar a los impíos para siempre. La tradición se levantó para oponerse a esta idea cuando el doctor Pusey predicó un sermón en Oxford para mantener que esa aionios en griego clásico no significa infinitud. Pero el griego clásico es una medida deficiente de la lengua hebrea orientada al Nuevo Testamento. Samuel Cox, editor del Expositor, respondió señalando que la palabra aionios está saturada hasta la médula con el pensamiento y el elemento del tiempo. El adjetivo aionios debe tomar la totalidad de su significado del sustantivo aion, de donde se deriva. En el Nuevo Testamento la palabra se usa en relación con la doctrina judía de los 12 eones. Se parece. En lugar de afirmar que el tiempo no será más, o sea que ya no va a existir el tiempo, más bien dice que los hombres pasan de este presente orden y esta edad a otra. El Nuevo Testamento habla de las edades por venir, así como las edades pasadas. La Biblia reconoce la era patriarcal, la era mosaica y el futuro. El siglo venidero del Mesías es ese futuro. No es de extrañar entonces que Pablo habló de Dios como la finalidad de los siglos. Aionios se refiere a la gran época por venir, al gran propósito de Dios para esa edad, Lucas 20:35. El siglo venidero es la era del reino de Dios que se manifestará en la tierra, Mateo 5:5, Apocalipsis 5:10. Jesús va a introducirlo en su regreso a la tierra. En 1877, Canon Farrar añade el peso de su ilustración a la luz que emerge de la verdad al reafirmar que, y cito las palabras de Farrar, ha sido tan hábilmente demostrado por tantos escritores que no hay autoridad alguna para la prestación de aionios como cosa eterna. Sin embargo, el público continuó leyendo en sus traducciones estándar que Dios va a destinar a los impíos al castigo eterno, Mateo 25:46, y que el mismo impío sufriría castigo eterno. De esta forma, la niebla del platonismo continuó interfiriendo con la palabra inspirada. El público estaba siendo envenenado por los alimentos en lugar de recibir el trigo puro de la palabra. La Biblia no se oía con claridad, mientras que la confusión de conceptos filosóficos griegos torcían las señales hebreas puras de la Escritura de Dios. La verdad por la cual Pablo luchó tan valientemente continuó siendo sofocado por la religión popular, que prefiere lo que siempre ha creído que el desafío del descubrimiento y de la iluminación. Y mientras se promueve la doctrina del castigo eterno, a Dios se lo presenta como una especie de sádico cósmico. La derivación de la palabra aionios. Moulton y Milligan sostienen que en el transcrito, en lo que a aionios se relaciona, contiene la idea de vida y una larga vida en realidad. En la Septuaginta, la versión de los 70, aion, o sea, edad, traduce no menos de 9 diferentes expresiones hebreas, de las cuales la más familiar para los judíos es la famosa palabra olam, o sea, edad. Curiosamente, en el vocabulario de Platón, la palabra aion se aplica a las cosas que pertenecen al mundo de las ideas eternas. El núcleo de la filosofía del mundo de Platón es ese sentido pagano el que ha sido impuesto en nuestras traducciones, como si la metafísica platónica fuera la base de lo que los profetas y Jesús dijeron acerca del futuro. No es de extrañar entonces
que la gente espera que sus almas van a ingresar por la muerte a un atemporal reino celestial eterno. Pero nadie habría recibido esa impresión de la Biblia si a aioníos se le hubiese permitido mantener su asociación hebrea con el plan de las edades de Dios. Lo que la Biblia promete a los creyentes nunca es el cielo como lugar para las almas sin cuerpo en la muerte, sino la vida de la era por venir, como consecuencia de la resurrección en el reino que se establecerá en la tierra cuando Jesús vuelva. Ver primera a los Corintios 15, 23 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Los escritores y pensadores de mentalidad platónica tomarán la Biblia y entonces utilizarán aioníos en el sentido trascendente y atemporal en el que Platón lo utilizó. Pero la palabra merece ser escuchada en su ambiente hebraico. En los tiempos bíblicos encontraremos naturalmente el pagano actual significado platónico en Alejandría, la gran casa de la filosofía platonizante, y también en los escritos del filósofo judío del primer siglo, Filón. El significado pagano invadió el punto de vista bíblico y lo superó cuando los líderes de la iglesia de mentalidad platónica, sobre todo Agustín de Hipona, provocaron una horrible fusión de la Biblia con la filosofía pagana. Un tipo de droga en sentido espiritual que sigue haciendo la lectura difícil para los miembros de la iglesia que de buena gana han caído bajo el hechizo de esa peligrosa mezcla de la Biblia y de Platón. Pablo dijo, cuidado con las filosofías y huecas sutilezas, Colosenses 2:8. No está claro para nosotros que los miembros de la iglesia sean siquiera conscientes de esta solemne advertencia de Pablo. No parecen avisados sobre los posibles efectos perniciosos de una teología filosófica griega falsificada que es totalmente ajena a la mente hebrea del judío y maestro Rabí Jesús. Amigos, podemos tratar de entender este asunto. Seguiremos en nuestro próximo encuentro, en nuestro próximo programa. Pero por ahora, mediten en esto. Aion, término griego que significa una medida de tiempo. No lo infinito, sino lo finito, lo que se puede medir. Aion, la edad, la era, aún el siglo. ¿Cómo pues entonces aioníos, que viene del sustantivo aion, puede significar lo contrario? Si aion es el sustantivo, entonces el adjetivo aioníos debe guardar esa misma relación, la relación con el tiempo, con lo que se puede medir. No puede ser lo contrario. Lamentablemente, las versiones de la Biblia, en su mayoría, van a traducir y a entender aioníos como algo infinito. Tremendo error que hace que las personas condicionen su mentalidad por esa visión fallida para entender incorrectamente la Escritura, la Biblia. Amigos, hasta el próximo programa. Les habló el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hasta nuestro próximo programa y sigan enfocados en el reino de Dios.